¿Cómo puedes diferenciar si tu líder religioso es realmente el que te está llevando a una vida próspera, a una vida de salvación o te está estafando espiritualmente? Piensen que si una persona va al doctor y le están dando un montón de medicinas y luego tiene consecuencias negativas porque no era en verdad un doctor, sino que era un, yo que sé, un yerbatero, un charlatán, piensen eso a nivel espiritual. Obviamente las consecuencias son muy, muy graves y tenemos a un gran invitado que hemos tenido el honor de tener muchas veces, Rafael Groisman, que el Raf Groisman no solamente que está en contacto con muchos grupos de personas que se han desplazado de estafas religiosas y se han llegado al monoteísmo, a las enseñanzas de la Torá, y el Raf ha tenido interacciones con, me atrevo a decir, miles de personas, quizás el Raf puede, y por eso es que el Raf ha hecho todo este análisis de cuáles son las características para determinar y poder distinguir a un estafador espiritual. Raf, bienvenido y un gusto tenerte por acá. Shalom, shalom, estimado Jacob y a toda la audiencia, por supuesto. El tema de hoy es estafadores espirituales, cómo identificar a los falsos maestros y a los grupos sectarios. Gracias a Dios ya tengo más de 20 años activos en la difusión del monoteísmo de la Torá y a través de redes sociales, internet, y en el transcurso y en la trayectoria de este tiempo fuimos detectando, identificando, incluso desbaratando muchos grupos y falsos maestros, tanto presencialmente como virtualmente, que se aprovechan de las personas incautas que buscan inocentemente a través de redes sociales su propia identidad espiritual, descubrir la verdad de la Torá para sus vidas, y se encuentran empastados y enroscados en grupos que no solamente son sectarios, lavan el cerebro y formatean su personalidad, sino que literalmente se producen ahí muchos delitos penales. La persona entra con una sonrisa y sale a veces llorando, a veces ni sale, queda hundido en el lodo de las sectas. Por eso es muy importante identificar y huir de estas personas. Raf, entonces, qué es lo primero que les dirías a una persona que quiera identificar esto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo una persona puede reaccionar a esto? Es que hay tantas incógnitas. ¿Cómo se empieza? En primer lugar, la bendición que tenemos de las redes sociales, que tantos millones de personas se informan y se instruyen en la actividad espiritual de la Torá y su identidad espiritual, tiene su lado B, su lado pernicioso, que la persona que ingresa a este mundo y empieza a buscar a través de los algoritmos de YouTube y a través de recomendaciones, no tiene las herramientas para poder detectar e identificar qué es auténtico y qué es falso. Por lo tanto, en principio, la persona tiene que siempre sospechar, ya que la inmensa mayoría de contenidos judaicos, toránicos, no ágidas, son falsos en Internet. Y al igual que en otras disciplinas, como por ejemplo, hablamos de medicina. Por eso Google hizo Google Académico, para poder separar lo que es realmente académico, autorizado y con revisión de pares, de lo que es curanderismo y falsa medicina. En el mundo de la Torah mucho más, y solamente habla del prestigio que tiene la Torah, que muchos quieren imitarlo. Seguramente muchos de los que lo están viendo ya habrán detectado esto. Literalmente, personajes de religiones ajenas occidentales se disfrazan y se enmascaran con símbolos, con letras, con objetos rituales judíos, solamente a fin de dar una pátina, una imagen de pseudo espiritualidad judía, y literalmente llevar a las personas a prácticas de curanderismo, prácticas malignas acerca de su identidad espiritual, falsas, que pueden destruir familias, patrimonios. Y por eso es tan importante esto, detectar en primer lugar usar el sentido común. El sentido común, vamos a ver cómo se activa esto. También pedir credenciales, es decir, cualquier persona autorizada para enseñar Torah en todas sus disciplinas, Torah, Kabbalah, leyes mágicas, tiene que tener autorización de dónde estudió, dónde se formó, quién lo avala, si se dice rabino, dónde obtuvo su ordenación rabínica y o su permiso para ejercer, qué comunidad lo avala, dónde practica su judaísmo. O sea que el judaísmo no es una actividad individual, sino colectiva. ¿Quién lo autorizó para enseñar tal tópico? Investiguen en los canales oficiales de los países, el Ministerio de Culto, el Ministerio de Educación, si tal institución, grupo está reconocido o no. Si la persona o el grupo no exhibe documentación suficiente, sospechar, cancelar y huir. Wow, o sea que dices, hay que estar de entrada como escéptico. Es muy curioso lo que dices. Yo hace poco que estuve en servicio militar en Israel es muy extraño porque uno puede poner en duda incluso las órdenes de un oficial. Es más, Rafi, tú lo sabes bien que en la yeshiva, si uno estudia, si un rabino dice algo, uno puede cuestionar al rabino. No es
que todo se da como por dogma y me parece que esto es algo que se suele perder mucho en las personas que buscan algo espiritual. Como tú dices, ven en YouTube una foto bonita con letras en hebreo y terminan casos como el pastor ese de Chile que vio que la moda era raíces hebreas, se puso una kippah, un talit y siguió haciendo el mismo negocio que estaba haciendo pero sin kippah y talit. Ok, Raf, que entonces, ok, la persona llega, pero más allá de, digamos, identificar qué sigue, es decir, tipo, ¿cómo puede llegar a afectar tanto? Es que no, es lo que las personas quizás no les queda muy claro. Ok, yo me meto a un grupo y quizás no es lo más correcto, pero ¿por qué me afectaría tanto? Una de las características de las redes sociales es que se genera empatía y confianza muy rápido. En dos, tres pases de WhatsApp y de mail, las personas piensan que se conocieron ya de tiempo. Empiezan a revelar secretos de sus vidas a personas ignotas, no capacitadas, que no hay convenio de confidencialidad como si fuera con profesionales de salud mental, y estas personas pueden llegar a ser chantajeadas. No solamente con datos personales, no solamente eso, sino que cuando esa virtualidad también se traspasa a lo presencial, hay diferentes delitos que se cometen. Por ejemplo, reducción de la servidumbre, por ejemplo, estafas de todo tipo, por ejemplo, engaños, por ejemplo, todo tipo de manipulaciones a través de grupos que nadie los avala, porque si algo tiene el mundo de la Torah es que es algo serio, hay revisión de pares, todos nos controlamos entre nosotros y principalmente las autoridades nos avalan y también nos remueven los permisos y las licencias para ejercer. Consecuentemente, cuando alguien empieza a través de las redes sociales a tomar contacto con líderes, con grupos, con personas, con activistas o con pseudo maestros, incluso aquellos que son judíos étnicamente de identidad espiritual, pero no están autorizados porque no son observantes de la Torá, porque, como se dice, tocan de oído, como se puso de moda la Kabbalah, empieza a enseñar Kabbalah sin estar autorizado y insinuando que tiene poderes mágicos o curación, ahí también es otro delito, porque en todas las legislaciones el arte de curar está cedido a los médicos y aquel que ejerce esto comete un delito de usurpación de títulos y honores y prácticas curanderísticas. En muchos países está legislado como delito penal. Es Wow. así que las personas confían, entregan a sus familias, a su patrimonio y llevan a gente, a grupos que lo llevan literalmente a mayor desinformación, confusión y después no saben cómo salir porque ya hay muchos secretos personales y diferentes particularidades que revelaron y ya están como siendo chantajeadas o absorbidas por eso. A pesar que la persona dice, yo estoy en mi casa, nadie me conoce, veo un video de YouTube, veo algo, pero esto se empieza una persona sin darse cuenta, se empieza a involucrar y después no sabe cómo salir. Es decir, el miedo no es solamente que me golpeen el bolsillo, sino que también podría haber casos, como tú dices, personas que confían en la medicina, entre comillas, mágica de cualquier secta de estas y termina en verdad con consecuencias fatales en varios casos. De hecho, en las noticias salió hace poco que una persona que se unió a una de esas sectas mexicanas desapareció en el bosque de Chile. Un montón de historias así muy tristes. Rav, entonces, para aquellos que preguntan, digamos, ok, pero esto no es como monopolizar, digamos, los canales oficiales, porque podría darse esa crítica. Ah, claro, es que aquí están los rabinos o cualquier grupo elitista de la verdad, y para evitar que las personas, que se, digamos, democratice la sabiduría de la Torah o lo que sea, entonces dicen que solo vayan a sus canales, a sus, digamos, foros y despreciando las otras vertientes que puedan salir. Entonces, ¿cómo responderías a una acusación así? Al igual que esas personas cuando dan un médico, quieren estar seguros que el médico sea médico y nadie está autorizado a producir diagnósticos y curaciones salvo los médicos. Y los mismos arquitectos, para eso los estados dan licencias y prohíben ejercer esas obras, esas acciones a otros que no sean así. Pero más que todo, la Torah misma da exclusividad a los sabios de Israel autorizados y a aquellos que autorizan ellos a ejercer la interpretación de la Torah y nadie más. Deuteronomio 17, por ejemplo, cuando no puedas emitir un veredicto en materia legal y no puedas saber cómo sentenciar, debes presentarte ante los sacerdotes de la tribu de Leví, ante la autoridad judicial de esa época, les expondrás el caso y dictaminarás sentencia al asunto. Deberás proceder de acuerdo a la sentencia que te dicten allí. Deberás poner cuidado en hacer tal cual como te indiquen. Procede de acuerdo a la ley que te indiquen. No te apartes de lo que te digan, de derecha a izquierda. El hombre que se rebele y se rehúsa a obedecer tendrá pena de muerte.
Más todavía, la única autoridad para interpretar y entregar la Torá y desarrollar programas y modos de enseñanza son los sabios de Israel, tanto para leyes judías como leyes no ágidas, tal como está en el Maimónides, leyes de Mamrim capítulo 1, tal como está en Sheva Mitzvot Hashem, 7 canales divinos, y así también cualquier disciplina tiene autoridad. La autoridad es la que puede, por ejemplo, permitir o licenciar o dar autorización a personas incluso no judías, maestros no ágidas, que tienen conducta moral y está comprobado y sabe estudiar mucho tiempo, también a enseñar. Pero gracias a Dios que hay autoridades. La autoridad no es no democratizar, sino al revés, tomar responsabilidad acerca de la enseñanza de la Torah, igual que en cualquier, por ejemplo, religión. Nadie le va a decir a un líder de la religión A cómo se interpreta sus libros. Bueno, nadie puede indicar a los sabios de Israel cómo, salvo los sabios de Israel, y dentro de esto está todas las disciplinas y subdisciplinas de la Torah, como Kabbalah, como ética, como ley, como Tanaj y todo lo demás. Claro, es que una de las premisas en la Torah es esa, que la Torah es oral, así que realmente, por eso a veces me preguntan cuál es la mejor traducción de la Torah. Yo por eso digo que no importa tanto, lo que importa es que el que te lo enseñe lo haya recibido de forma fidedigna generación de generaciones y él te va a transmitir independiente de la traducción que tengas en el papel. Porque ocurre el caso opuesto, personas que están seguras que es la mejor traducción, pero llegan a conclusiones opuestas porque hacen el proceso inverso, que es de ellos al texto en vez de que el texto a ellos. Em, sí, bueno, me parece. Entonces, Raf, ¿qué le recomendarías a una persona? Porque, digamos, existe también la postura de, no, hay veces hay que tener caídas para poder despertar. Sí, es un poco masoquista, pero ¿qué le recomiendas a una persona que realmente se está preguntando, bueno, yo estoy en esta religión, me interesaría indagar un poco en judaísmo, hacia dónde voy, qué hago, acaso me puedo contactar con el Raf Groisman, que paréntesis, sí, yo voy a dejar las páginas y los contactos de Ralph Groisman para aquellos que se interesan. También una lista de videos que tenemos con el Ralph Groisman dialogados sobre libros recomendados, sobre el proceso de conversión, sobre un montón de temas de no ágidas. Cierro paréntesis. Pero, ¿qué le dirías a una persona que está en todo este proceso de indagar y realmente teme o no teme entrar a una secta? ¿Cuáles serían tus primeras palabras? En primer lugar, que investigue dentro de su país y su ciudad las autoridades, el Ministerio de Culto, si hay sinagogas, instituciones judías autorizadas, y que pida, solicite en su propia ciudad. Si en su propia ciudad no hay, que vaya a su propio país. Si bien hay pocos judíos, sí, la comunidad judía tiene una disposición y un manejo diferente a como otras religiones, no es tan fácil acceder. Sin embargo, que vaya por los carriles institucionales legales de su país, para que solamente tome instrucción de las instituciones y las comunidades judías auténticas y no cualquier tipo de falsedad. Si en su vecindario no hay judíos, no hay judaísmo, sepa que esa persona que está en su ciudad no puede practicar judaísmo, porque el judaísmo no se puede practicar en cualquier lugar, salvo donde hay judíos practicantes. Y esto pasa mucho en la virtualidad que pasa a la presencialidad. Diferentes lugares uno ve de un día para el otro, agarran un garage y hacen una especie de sinagoga y empiezan a hacer culto hebreo y todo esto. Esto hay que saber que es falso, absolutamente. Si las personas están interesadas en judaísmo, que se conecten con rabinos auténticos y instituciones judías auténticas. ¿Cómo saber que es auténtico? El Ministerio de Culto y de Relaciones Exteriores de cada país lo va a indicar, pero por carriles, pregunten a sabios de trayectoria, esos sabios de trayectoria, pregunten a las personas judías que ustedes pueden conocer, los conocen, pueden avalar su conducta, se controlan entre sí, se avalan entre sí. Y pregunten a esas autoridades que ustedes pueden conocer. No quiero hacer nombres, pero en general, quién está autorizado y quién no. Incluso personas judías que son judías étnicamente, eso no quiere decir que lo que enseñen sea avalado por el judaísmo. Puede ser falso, puede ser que no observen la Torá y la deformen, puede ser que tomen ciertas partes de la Torá y hagan de esto algo que no es. También pasa mucho al respecto. No hay que dejarse llevar por lo que uno ve, los símbolos, las letras, los gorros, los mantos, todo eso hay que dejar al lado, saber que la inmensa mayoría no es correspondiente, justamente por el gran prestigio que tiene la Torá, se deforma respecto de esto, y principalmente una vez que la persona reconoce que hay detrás de eso un maestro, un rabino, una maestra, instituciones judías auténticas, que tome enseñanza. Si quiere seguir el camino que la Torah indica para las personas no judías, que vaya detrás de las leyes no ágidas y todo el sistema integral del pacto del arco iris. Si quiere seguir el camino del judaísmo, que estudie leyes judías para no judíos y que practique judaísmo bajo la guía de un rabino experto. Esos son los caminos de la Torah. Entonces viene acá una cuestión que hay personas ya ha pasado. Digamos, llega esta persona, encuentra que hay una comunidad judía, una sinagoga, lo que sea, avalada, investigó.
toca la puerta y la comunidad no se ve muy favorable a abrir las puertas como las personas tienen su expectativa, que las personas realmente creen que van a recibir de brazos abiertos a todo el que toca una sinagoga. ¿Qué hace una persona en este caso? Si de facto el judaísmo somos cerrados. En primer lugar, entender que la comunidad judía tiene un modus operandi diferente a las demás religiones, por lo tanto, proyectar lo que vivieron otras religiones en el judaísmo es un error. Asumir que si las comunidades judías que están en su ciudad no le abren la puerta, quiere decir que en ese lugar le va a ser muy difícil practicar judaísmo. Por lo tanto, los carriles virtuales de sabios, instituciones y páginas auténticas, como por ejemplo filosofiajudía.com, son válidas para empezar a aprender. Si, sin embargo, además de eso, de practicar las leyes no ágidas y formar una comunidad no ágida con guía en su lugar, quiere también practicar judaísmo, tiene que saber que en ese lugar le va a ser muy difícil. El judaísmo no se puede practicar en cualquier lugar, solamente donde hay judíos practicantes en cantidad. En muchos países de habla hispana hay pocos judíos, menos los practicantes. Hagan el ejercicio de investigar en sus países y ciudades cuántos judíos hay. De eso, a grosso modo, la mitad practica y la mitad no practica. El hecho que haya un judío practicante no quiere decir que sepa, uno, que esté autorizado para explicar Torah, y segundo, que tenga la didáctica para explicar Torah a personas no judías. ¿Cómo saber si tiene la didáctica o no? Muy simple. Si dice palabras hebreas sin explicarlas, no sirve. Porque la persona no tiene ningún contexto familiar. ¿De dónde querés que sepa? Y gracias a Dios hay muchos rabinos muy sabios que explican muchas leyes judías, pero para judíos, no para no judíos. Es una didáctica totalmente diferente. Entonces, hay que ir a aquellos sabios y maestros que se dedican a enseñar judaísmo a no judíos, o leyes no ágidas, o la identidad espiritual de la Torah a no judíos, con una didáctica, un método específico para ello. Yo ahora, digamos, me estaba tratando de poner en la mente de una persona que no es judía, que llega a la conclusión que la Torah es verdad, y suena muy, no quiero decir decepcionante para la persona que está escuchando este video, pero yo le quiero decir que no se rinda en el camino al monoteísmo. No le estoy diciendo que se tenga que convertir o no, eso no me interesa. Lo que estoy tratando de decir es que lo que acaba de relatar el Ralph Groisman suena realmente difícil, desafiante. ¿Cómo hago a ver si me van a decir que no? Y no hay, me acaba de decir el Rabino Groisman que no hay casi judíos practicantes y a los que hay tampoco necesariamente saben. Quiero que sepan que acá pues tenemos a Ralph Groisman, que yo creo que es una gran luz en donde está, porque el Ralph sí se encarga de este tipo de temáticas. Creo que lo pueden encontrar cuando visiten a sus redes y va a aclararles muchas dudas. Lo digo porque yo sé que las personas que están viendo este video se les están activando todas estas alarmas. Raf, y digamos ya pasando a una persona que pasó por una secta. eh, ¿Se pueden sanar esas heridas? ¿Debe perdonar? ¿Debe odiar? O sea, la persona que cayó, pasó por la secta, ¿sí? Del estafador espiritual y logró salir, gracias a Dios. ¿Cuál debe ser su relación con ese pasado? ¿Verlo mal, verlo Eh, bien, condenarlo? En primer lugar, si es testigo de delitos penales, que se aconseja con un abogado y hacer una denuncia penal, porque no hablamos menos que esto. Esto hay que alertar a las personas. Muchas personas ven esto como inocente, no, así, no, es delito penal. O sea, corresponde. Si tienes testigos y evidencia, tiene que hacer la denuncia. Pero lo principal es desconectarse, bloquear todo eso y empezar a limpiarse de ese veneno espiritual y esa toxicidad emocional y empezar a estudiar la auténtica monoteísmo de la Torah, que empiece estudiando los fundamentos de la fe monoteísta, la ética monoteísta, cómo rezar como monoteísta. Hay mucho contenido y hay muchos grupos cálidos, autorizados por rabinos en todos, el lenguaje, en todos los países de habla hispana, que lo van a ayudar y van a acompañar. Es un fenómeno muy que justamente la virtud que tienen las redes sociales también tienen esa desventaja, pero hay que estar con los ojos abiertos, atentos, no dejarse llevar así nomás, sino ser crítico, sentido común y conectarse con los grupos auténticos que lo van a llevar por buen camino, lo van a estar acompañando, guiando emocionalmente y gracias a Dios son cientos de miles que se acercan a las instituciones judías auténticas, a los grupos no ágiles autorizados para desarrollar su espiritualidad con su familia en forma plena, abundante y con alegría. Sí, Raf, a mí me parece muy natural todo lo que dices, pero para las personas hay veces extraño pensar que hay que usar el sentido común. Pero sí, hay que usarlo. Gracias, Raf, por las palabras. Ya saben, pueden estar en contacto con las respectivas páginas. Un saludo para todos y Besat Hashem, Raf, que nos veamos en una futura ocasión. Igualmente, querido Jacob, bendiciones para todos y que la luz de la Torah nos cobije, nos abrace y nos alumbre.